Chiapas es una región mágica, referente del turismo en México, además de ser una de las más bellas y visitadas gracias a que su historia y arqueología brindan al viajero posibilidades infinitas. Ya seas amante de la naturaleza o de la historia, en Chiapas no tendrás problema para disfrutar de cualquiera de las dos, gracias a la fusión de impresionantes edificaciones mayas con vastos paisajes de selvas casi vírgenes. Así que sin más, acompáñanos a explorar los lugares turísticos más encantadores del territorio chiapaneco. Tuxtla Gutiérrez. La capital del estado cuenta con la versatilidad y el ambiente propicio para un sano entretenimiento, que combinan lo urbano con lo natural a través de excelentes restaurantes, hoteles y hermosos lugares como el Zoológico Miguel Álvarez del Toro o el Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda. La Catedral de San Marcos, el Parque de la Marimba, el Teatro de la Ciudad y el Museo Regional de Chiapas son las principales señas de su identidad citadina que se funden con el frondoso verde de sus árboles y las fiestas de sus barrios. Sus tradicionales comidas, la arquitectura vernácula, la rica y variada vegetación hacen de Tuxtla Gutiérrez mucho más que un lugar de paso. Chiapa de Corzo. Considerado pueblo mágico, Chiapa de Corzo es uno de esos destinos cuyo valor turístico radica en su historia, ya que cuenta con una gran variedad de edificaciones coloniales de belleza incomparable, entre las que se distinguen el Templo de Santo Domingo de Guzmán, el Templo del Calvario, las ruinas del Templo de San Sebastián y La Pila, una majestuosa fuente del siglo XVI, también llamada La Corona, de líneas mudéjares, construida en ladrillo y de forma adiamantada. Considerada su monumento más emblemático, es una joya arquitectónica única del arte hispanoárabe en América. Cañón del Sumidero. No, espera, no te vayas sin probar la exquisita gastronomía de Chiapa de Corzo, destacando el cochito horneado, dulces típicos como los suspiros, la bebida tradicional llamada pozol. Y como un recuerdo, llévate una de sus artesanías elaboradas con valiosos materiales como la laca. Ahora sí, Cañón del Sumidero. Ubicado a 5 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, existe un lugar que sin duda es un paraíso sin igual. Su peculiar paisaje adorna cada rincón de sus enormes paredes con una vegetación exuberante y abundantes escurrimientos que a la vez alimentan el Grijalva, uno de los ríos más caudalosos del país. Constituye un espacio natural de los más imponentes y hermosos en esta localidad, donde podrás hacer uno de los mejores recorridos en lancha para conocer el árbol de Navidad y la cueva de la Virgen, e incluso admirar la fauna silvestre chiapaneca como pelícanos, monos arañas, cocodrilos y garzas blancas. Comitán. Comitán de Domínguez es un lugar sumamente encantador, tanto que fue el primero en ser nombrado Pueblo Mágico de México. Se encuentra sobre una meseta a 1500 metros sobre el nivel del mar, lo que hace que tenga uno de los climas más agradables del sureste. Comitán está dividido en muchos barrios, como el famoso barrio de las 7 esquinas, donde se conservan muchas muestras de la cultura tradicional comiteca y cuyo escenario está enmarcado por el bello templo de San Caralampio. Otro atractivo templo es el de Santo Domingo, inconfundible con su fachada amarilla y pequeños arcos que adornan su torre. Ya que hayas terminado de admirar las edificaciones del pueblo, tienes que darte una vuelta por la zona arqueológica que alberga la Acrópolis, un lugar con varios levantamientos prehispánicos, plataformas y hasta juegos de pelota. Palenque. Esta localidad es de las favoritas entre los turistas nacionales y extranjeros, ya que muy cerca se encuentra uno de los sitios arqueológicos de Chiapas más importantes del mundo maya, donde se encuentran importantes construcciones como el Palacio, edificación que sobresale entre el resto, el Templo del Sol, el de la Cruz y el de la Cruz Poliada, o incluso pasar por la tumba del rey Pacal, un sarcófago bellamente tallado. Se trata de un destino obligatorio que no te puedes perder si te encanta disfrutar del México prehispánico.
teniendo como destino natural la selva lacandona, donde podrás encontrar territorios arqueológicos prácticamente desconocidos, ya que fueron devorados por la selva. Para poder conocer y adentrarte en ella, se requieren los servicios de un indígena maya. Bonampak. Descubierto en 1946, Bonampak es uno de los lugares arqueológicos de Chiapas que debes ver si andas en búsqueda de aventuras e historias icónicas de esta zona de México. Se encuentra ubicada en el corazón de la selva lacandona y es un territorio que incluso no está explorado en su totalidad. Es una de las grandes historias de la exploración arqueológica, que permitió entender uno de los mayores testimonios de la cultura mexicana. Sin embargo, Bonampak presenta uno de los misterios más grandes de la cultura maya, que aún no ha sido resuelto, ya que por razones desconocidas, el sitio fue abandonado antes de terminar de pintar los murales que yacen en su interior. San Cristóbal de las Casas. En esta ciudad montañosa podrás encontrar diversas y encantadoras construcciones coloniales en perfecto estado, que te invitan a imaginar la historia de México. Algunos ejemplos son la Catedral Amarilla de San Cristóbal, que data de varios siglos atrás y se encuentra en el Parque Central, o el Museo Los Altos, ubicado en el antiguo convento barroco de Santo Domingo de Guzmán, que organiza exposiciones de la historia regional y la industria textil. Al recorrer sus calles es común encontrar objetos fabricados con ámbar, el material favorito de los artesanos del lugar, por lo que te recomendamos visitar el Museo del Ámbar, ubicado en el antiguo convento de la Merced, donde se organizan exposiciones para conocer el proceso de extracción y producción de esta piedra preciosa local. Cascadas de Agua Azul. La cascada de Agua Azul posee un azul añil en sus riachuelos, un verde vegetación, brisa constante y un sonido acuático inagotable que lo hace uno de los grandes lugares para visitar en Chiapas. En este hermoso destino natural, ubicado cerca de San Cristóbal de las Casas, se puede admirar el arroyo de la cascada descendiendo con su lecho calizo en escalones, formando una serie de impresionantes cortinas de agua que crean albercas naturales. En estos famosos espacios tienes la oportunidad de disfrutar de un sinfín de actividades relajantes con una serie de servicios entre los que destacan cabañas y casas alquiladas, restaurantes, tiendas de artesanía, estacionamiento y sanitarios. Misolja. La cascada Misolja es uno de los paradisíacos destinos naturales en Chiapas, localizado a 20 minutos de la zona arqueológica de Palenque. Y su nombre proviene del vocablo chol, que significa barrida o caída de agua. El destino te ofrece un concepto distinto en la región, donde el contacto con la naturaleza será lo principal. Allí destacan los recorridos por el mirador y la gruta. El primero te llevará a los rincones secretos de la cascada, donde podrás pescar con cordel y hasta hacer natación bajo estricta autorización de los guías. Y el segundo, mucho más breve pero profundo, te adentrarás 50 metros en el interior de esta cascada, donde encontrarás pequeños fósiles con miles de años de antigüedad y hasta podrás refrescarte y nadar en la poza interna. Cascadas El Chiflón. Las cascadas El Chiflón presentan una de las más importantes caídas de agua en Chiapas. En este lugar hay un sendero que lleva a las cabañas y a las escaleras de piedra con miradores, por donde podrás observar las diferentes caídas conocidas como el suspiro, ala de ángel y velo de novia. Esta última es la más impresionante por su caída de 70 metros de agua. También tienes la oportunidad de practicar la escalada en un muro artificial, natación en poza, senderismo, campismo y la observación de flora y fauna. Lagunas de Montebello. Este es uno de los lugares a visitar en Chiapas favorito por muchos y característico por sus antiguos cenotes que la corrosión ha modificado. Estas particulares formaciones de riachuelos son famosas por sus aguas de azul intenso. Cuando comienzas la visita puedes optar entre estos dos caminos. El primero te llevará a los terrenos del Parque Nacional, donde se encuentran los lagos Esmeralda, La Encantada, Bosque Azul, Ensueño y Agua Tinta rodeados de bosques de pinos.
El segundo te conducirá a los lagos que coordina la comunidad, como La Cañada, Sisaco y Dos Lagunas. En los alrededores se encuentra un pueblo indígena que cuenta con albergues, comedores y balsas para que sientas mayor comodidad. Como puedes ver, Chiapas lo tiene todo. Así que no te resistas y déjate seducir por su naturaleza, su arqueología y aventúrate en un viaje que nunca olvidarás. Si quieres seguir descubriendo los lugares más hermosos del país, suscríbete a nuestro canal y visítanos en looktour.com. Y recuerda cerrar la puerta porque se mete el chiflón.